Me arrepiento de todo, no me gusta nada, yo no podía ni verme. Ilenia Padilla llevaba más de 5 años sin aparecer en televisión cuando su nombre volvió a circular con fuerza en los medios. Porque yo con Ilenia no he sido una hermana, yo he sido como una madre. No había sido una retirada ruidosa ni anunciada con un portazo visible, sino una desaparición progresiva que dejó preguntas abiertas durante años y que generó especulaciones en cada temporada televisiva que pasaba sin que ella apareciera. El viernes 27 de marzo de 2026, esas preguntas encontraron respuesta en una entrevista grabada para el programa de viernes, conducida por Santi Acosta y Bea Archidona, donde la devenidor decidió hablar por primera vez con detalle sobre los motivos que la habían alejado de los platós y sobre los episodios que habían marcado su trayectoria pública. La entrevista arrancó con el asunto que más expectación había generado en los días previos a su emisión: su relación con Belén Esteban. Ambas habían construido un vínculo muy visible durante su participación en Gran Hermano VIP 3 de enero de 2015, uno de esos afectos que las cámaras amplifican y que el público tiende a leer como algo que va más allá del concurso. Ilenia recordó aquella etapa con precisión. Dijo que había entrado con muchísima ilusión porque era un formato que siempre había seguido, que lo consideraba un experimento sociológico impresionante, y que dentro de la casa habían surgido momentos duros en los que la llamaron provocadora, aunque ella siempre había reaccionado a los ataques sin retirarse. Compartió convivencia con figuras como Kiko Rivera y Víctor Sandoval, y fue en ese contexto donde forjó su amistad con Belén Esteban, ganadora de aquella edición. Sobre esa amistad, Ilenia fue directa. Dijo que conectaron muchísimo dentro del reality, que sentían que tenían cosas parecidas y que se apoyaron bastante. Pero añadió algo que desmontaba de golpe la imagen que muchos tenían de aquel vínculo. Dijo que la amistad fue más televisiva que otra cosa, que era la verdad. Que se tenían mucho cariño, que en plató se apoyaron, pero que fuera de la televisión habían quedado muy pocas veces. Y que una vez que se apagó el foco, que ella dejó la televisión, se acabó la amistad. Esa era la realidad de lo que había pasado, según sus propias palabras. No hubo una pelea concreta, no hubo una traición puntual, no hubo un momento de ruptura que señalar. Hubo simplemente la extinción de un vínculo que, según Ilenia, estaba sostenido en gran medida por el propio engranaje del espectáculo y que no sobrevivió cuando ese engranaje dejó de girar. La aparición del nombre de Belén Esteban en el programa tuvo además otro significado que no pasó desapercibido para quienes seguían la evolución del espacio. De Viernes había mantenido durante un tiempo una política tácita de no mencionar ni mostrar a la colaboradora, una especie de veto no declarado que hacía que su nombre y su imagen desaparecieran de los vídeos y de las conversaciones en plató. La entrevista de Ilenia levantó ese veto, y el propio programa recuperó imágenes de ambas juntas en Gran Hermano VIP 3. Ese gesto fue leído por muchos como una señal de que algo estaba cambiando la relación entre Belén Esteban y Telecinco, y como un posible anticipo de una vuelta que llevaba tiempo siendo objeto de rumores y especulaciones desde que ella se había dejado querer por el espacio en los meses anteriores. Pero la entrevista de Ilenia Padilla iba mucho más allá de su amistad con Belén Esteban. El núcleo más duro llegó cuando explicó por qué había desaparecido. Su versión no fue la de una pausa profesional ni la de un cambio de rumbo planificado. Fue la de alguien que llegó a un punto de agotamiento del que no veía salida dentro de la industria televisiva. Dijo que llegó a sentirse humillada y utilizada. Que ya no podía aguantarlo más. Que había dejado de estar feliz en un entorno donde no se sentía valorada. En ese relato ocupaba un lugar central la polémica que la había desbordado en su última etapa televisiva, relacionada con sus opiniones públicas sobre leyes vinculadas al colectivo trans. Ilenia explicó que había expresado críticas a unas normas que consideraba defectuosas y que su intención no había sido incitar al odio ni a la violencia. Lo que vino después, según su versión, fue una espiral de señalamiento público en la que se la acusó de odiadora y se la asoció con etiquetas extremas. Dijo haber recibido insultos y amenazas de muerte. Y describió aquel proceso como parte de lo que llamó cultura de la cancelación, un mecanismo que, a su juicio, expulsa del debate público a quien se sale de la narrativa dominante. En esas circunstancias, su retirada fue también una forma de protección. Esa sensación de haber sido convertida en un personaje antes que en una persona atravesaba toda su intervención, y se remontaba incluso a sus orígenes televisivos. Ilenia recordó que su salto a la fama había llegado en 2012 con Gandías Show, un programa al que llegó empujada por algo que en aquel momento era mucho más sencillo que cualquier cálculo estratégico. Estaba enamorada de Labrador, a quien había conocido por redes sociales y que la animó a presentarse al casting. Aquel comienzo estuvo atravesado por la ilusión, la ingenuidad y una exposición brutal que cambió para siempre su vida pública. Sobre aquel programa y aquella etapa,
Ilenia no se guardó nada. Dijo que ahora lo veía como algo bastante lamentable. No renegó por completo de haberlo hecho, porque entendía que sin aquella decisión no habría aprendido ni evolucionado, pero la distancia con la que miraba aquella versión de sí misma era considerable. Su familia, según contó, encajó su participación lo mejor que pudo y, una vez dado el paso, le recomendaron aprovechar las oportunidades que pudieran surgir. En cuanto al Labrador, su relato fue más matizado de lo que podría esperarse dado el historial de tensión pública entre los dos. Dijo que él se portó muy mal con ella dentro del programa, que le decía cosas horrorosas y que le había resultado especialmente doloroso verle mantener relaciones con otras chicas y después volver a su cama. Pero también admitió que ella tampoco había sido una santa. Y añadió algo que no encajaba con la imagen de enfrentamiento perpetuo que había marcado su relación pública durante años, que en los últimos tiempos habían retomado conversaciones y que le había pedido perdón por cómo se había comportado. Un gesto que Ilenia dijo valorar. Ese pasaje encajaba con el tono general de toda la entrevista. Ilenia no había vuelto a la televisión para ajustar cuentas ni para protagonizar un espectáculo de revelaciones. Había vuelto para ordenar su propia historia desde otra posición, con una distancia que en algunos momentos parecía ganada con esfuerzo y en otros funcionaba como marco narrativo para presentar una versión de sí misma que ya no se reconocía en quien había sido. Uno de los elementos que sostenía esa narrativa de transformación era la fe. Ilenia explicó que durante esos 5 años se había apoyado en la religión y que había vuelto a su fe en Jesús. No lo presentó como un detalle menor, sino como una pieza esencial de su reconstrucción personal tras la etapa de dolor y retirada. Ese componente espiritual ayudaba a entender también por qué su regreso se había planteado como un gesto excepcional y no como el inicio de una vuelta plena al circuito televisivo. Sin embargo, la puerta no quedó del todo cerrada. Cuando Santi Acosta le preguntó si volvería como colaboradora de algún programa, Ilenia respondió que sí, dependiendo de la dinámica. Dijo que lo que uno aprende se lo demuestra a sí mismo poniéndose a prueba. No era una confirmación de regreso estable, pero era el primer matiz claro a favor de una eventual reconciliación con el medio del que se había alejado sintiéndose humillada y utilizada. También desveló el proyecto en el que estaba trabajando fuera de la televisión. Estaba organizando y escribiendo un libro, según contó, sobre temas neurológicos y emocionales, psicoanálisis, alquimia, hermetismo, mitologías variadas y sobre todo, la Biblia. Dijo que siempre se le había dado muy bien escribir, que aunque a veces no se le notara por sus formas, se le había dado mejor escribir que hablar. Que le encantaría poder transmitir su visión de todo lo que había estado leyendo durante esos años. Que no sabía si sería capaz, pero que lo estaba intentando. Al terminar la entrevista, Mediaset anunció que Ilenia Padilla estaría próximamente en directo en el plató de Viernes. Era una señal de que lo ocurrido aquel viernes no era un episodio cerrado, sino el principio de algo que todavía estaba por desarrollarse.